Me voy a presentar. Mi nombre es Jimena Luz Morgado, soy mediadora y soy rubia. Antes era colorina, eso sí, pero el pelo me cambió cuando después no sé por qué. Así que ahora soy rubia, pero con tintes medios colorines a veces. Soy blanca, 1,60 m y espero estar bien de peso. Una nunca sabe según las opiniones, así que, pero bien. Muy contenta de que estén acá. Seguimos con nuestro panel donde dialogaremos sobre políticas institucionales globales de inclusión, porque como ustedes saben, estamos tratando de fomentar políticas accesibles y en el arte en eso hemos estado un poquito al debe también, ¿ah? Se han hecho más en empresas, pero ¿qué pasa en el campo artístico? Entonces, para eso hoy día nos va a acompañar Ligia, Sonia y Alejandra, y se suma al igual que yo por sorpresa, Jazz. No podíamos desaprovechar que está acá. Entonces, para comenzar, le damos la bienvenida a Ligia y ella nos va a hablar de su trabajo en Brasil. Adelante, Ligia. Good morning. Good morning, everyone. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to be invited with their team in order to think two ways of promoting accessibility. Not only in these, but in all spheres. Okay, this is also part of the process. We are in a accessible process. Perfect. Those who, yeah, you're listening to me in English, right? Okay, very good. Yeah, in English, no problem. They are listening to me in English. Perfect. And now, yeah, they can hear in Spanish. Hmm? This is about mediation, you see. This is part of our work. When we work with art and culture, it is interesting we have gone through this process because it's part of our work, it's part of our process of listening in other languages. I'm gonna briefly say that I am 160, clear complexion, curly hair, and short hair. My eyes are brown. Amarilla, azafrán, color cúrcuma, amarillo oscuro, una bufanda azul y pantalones negros y zapatos azules. Estas son informaciones de lo que compone mi visualidad hoy. Primero haré algunas preguntas para que podamos mover el cuerpo, porque cuando hablamos de experiencia estética debemos recordar que no son solamente los ojos los involucrados en esta operación. ¿Quién de ustedes ya ha tenido alguna operación ortopédica, cirugía, ha tenido que estar inmovilizado por algún tiempo? Levante la mano. Levante la mano. ¿Quién de ustedes ya estuvo embarazada? Levanten, levanten nomás, todas las veces. ¿Quién tiene hijos chicos o ya ha tenido hijos chicos? ¿Quién es anciano? ¿Quién vive con alguien anciano? ¿Quién convive?
¿Quién ya ha ido a un país sin dominar su idioma? Podría hacer muchas preguntas. ¿Hay alguien aquí que tenga algún tipo de discapacidad en su círculo de amigos o familiares? Muy bien. ¿Quién tiene discapacidades? Muy bien. Es muy difícil que estemos completamente quietos porque todos estamos involucrados en el proceso de la accesibilidad. Todos, sin ningún tipo de límite, ya que se trata de un tema de ciudadanía. Cuando tenemos una capacidad diferente, convivimos también con una persona así. Es una población que está presente en nuestra vida diaria. Entonces, pediré la presentación de un pequeño sitio web de SESC. SESC São Paulo es una institución sin fines de lucro que atiende a empleados y funcionarios de bienes, servicios y turismo y a sus dependientes en el comercio y la mayoría de las veces en actividades gratuitas o de bajo costo. Trabajamos en todo el territorio brasileño con énfasis en São Paulo, donde tenemos 40 unidades o 40 centros culturales que llegan a una población muy elevada. En todo el estado tenemos 39 millones de personas. Hay un impacto bien grande. Y también contamos con 7.000 funcionarios operando estos centros culturales. Ellos están dirigidos más que todo a la democratización del acceso, al deporte, a la recreación, actividades culturales, a los temas de sustentabilidad y educación y también a las exposiciones de arte. Tenemos un abanico muy diverso de acciones. Esta es una medida de accesibilidad también. Muchas gracias. Es posible conocer nuestra página web sesc.sp.gov.br. Tenemos informaciones en español. Esta institución tiene 70 años, por lo tanto, esto en Brasil es un modelo muy interesante de acción cultural y que ha traído muchos elementos. Aquí vemos el video institucional, pueden verlo un poquito y después conversamos. Me encantó porque primero la circulación para alguien que está en silla de ruedas es muy bueno. Aparte de los ascensores están las rampas. Yo pude circular por ellas con mucha autonomía, son muy buenas. Creo que este lugar donde estamos es un lugar que congrega la diversidad. Cuando uno ve en la calle, ve a todo tipo de personas. Los criterios de accesibilidad en Brasil se definen por medio de NBR 9050 de ABNT, que es una norma. Aparte de esta condición permanente de accesibilidad, se cumple con lo que pide la norma. Y no es una norma fácil de cumplir.
Esto significa mucho, este sello. Lamentablemente, muy pocos edificios en São Paulo tienen este sello. Este edificio, así como otros de SESC, representan un ejemplo al que va a construir o va a hacer una reconstrucción de un espacio público o privado de uso público. Me gusta mucho leer, me gusta mucho estudiar. Son equipos que no tienen un precio accesible, tienen un alto costo. Y para mí fue fundamental con respecto al estudio, tanto como para la universidad como para la vida o la lectura en general. Cuando pienso en una película, en el cine SESC, me acuerdo de todo un contexto agradable, de poder venir, llegar acá, tomarme un café, ver la película, todo eso que es como acogedor. Se aleja de la silla y viene. Yo creo que el servicio de audio y descripción del SESC es fantástico porque nos entrega justamente la posibilidad de poder ir al cine, a ver una película como cualquier persona, y esto nos entrega una inclusión muy grande. Les voy a pedir que le pongan pausa, por favor, al video. Estas acciones de SESC usan varios lenguajes, por lo tanto tenemos un cine, tenemos todos los años un festival internacional de cine con audiodescripción de todas las películas y subtitulaje. Tenemos acciones culturales, unidades, centros culturales de SESC que cuentan con una programación de autodescripción y libras en la agenda durante todos los meses para optimizar la formación de públicos con capacidades diferentes, y son acciones que vienen desde artes escénicas hasta, bueno, no voy a tener tanto tiempo para hablar solamente de esta experiencia que vimos, pero estamos proyectando una guía accesible en una reserva natural de Brasil. Lo estamos haciendo para que todos los que tienen y no capacidades diferentes puedan disfrutar de un espacio tanto físicamente accesible como relacionado con las atracciones presentes. Aquí hablaré rápidamente de este tipo de acciones complejas, que también son difíciles, desafiantes, que sería pensar en la accesibilidad en una red de 40 espacios culturales. Cómo pensar que ninguna sea especializada en esto, pero que todas puedan al mismo tiempo contemplar el pensamiento sistémico. La población brasileña de personas con capacidades distintas, según el censo brasileño, es de alrededor de 23% de la población, 45 millones de personas. Estos son datos poblacionales muy importantes. Y aquí hablamos de las personas con capacidades diferentes, pero también de sus capacidades. Aquí hablamos también de profesionales con capacidades distintas, deportistas, productores, personas que trabajan en las artes y la cultura. Él es el señor Pascual, un artista brasileño que tiene poca visión. Aquí tenemos diversos artistas y atletas que están presentes en la programación cultural de SESC. Elza Soares es una cantante brasileña que no tiene una capacidad distinta, pero ella cuenta con un tema de movilidad física. Tenemos cada vez más en los museos y en los espacios la presencia de educadores sordos,
porque también creemos en el protagonismo de esta interlocución, no solamente como públicos que recibieron, sino que como personas que proponen una reflexión sobre la cultura. Artistas con capacidades diferentes. Aquí también 2 artistas locales. Y el impacto social de promoción de la accesibilidad. Tenemos las familias, las comunidades, profesores. Brasil cuenta con parámetros muy reforzados, muy sólidos con respecto a esto. Y hoy nuestro marco más importante es la Ley Brasileña de Inclusión del año 2015. El, el abordaje en el que trabajamos habla sobre la Convención sobre las personas con esto del año 2006 y ratificada por Brasil el año 2008, que establece que la deficiencia o capacidad distinta está en las relaciones de la persona con el ambiente. No está solamente en la persona, pero también en el ambiente, en la capacidad de que ese ambiente sea adecuado para la presencia de la persona en sociedad. Este es un abordaje psicosocial que toma en cuenta aspectos fisiológicos, biológicos, pero no solamente estos, sino como también psíquicos, la personalidad y la necesidad de trabajarlo socialmente. Por lo tanto, no hay un trabajo con capacidad diferente sin que la persona esté en una relación de aporte, de contribución y que ella reciba ese aporte del medio y que el medio reciba su aporte también. Nuestros valores que son muy comunes también con la acción del GAM, de diversos centros culturales, dirigidos a pensar en la representatividad, en la autonomía, empatía y ciudadanía. Ahora avanzaré un poco para que podamos ver con más objetivo la charla. ¿Trabajamos con qué frontalmente? ¿Cuál es nuestro objetivo? Tenemos un sistema de prejuicios, de barreras sociales que son muy determinantes para un trabajo de acceso y nos centralizamos en SESC en combatir este capacitismo con respecto a la persona con capacidades distintas. Esto no es más que juzgar a una persona a partir de lo que se ve, de lo que vemos o de lo que imaginamos que sea. Y nuestros equipos han trabajado en el sentido de la atención y también en la relación de las personas con estas capacidades diferentes en el cotidiano, de no tener esto, siempre preguntarle a la persona cómo desea que la traten, qué tipo de apoyo necesita, sin que esto sea asistencialista o que sea una falta de respeto. ¿Y cómo pensamos este proyecto? Pensando en que es una red grande, necesitamos una base clara. Primero hay un tema de comunicación accesible. Por lo tanto, creamos videos, invitaciones que puede acceder cualquier persona. SESC SP promueve la Semana Inclusiva en asociación con la Secretaría de los Derechos de la Persona con Capacidades Distintas. Experiencias en arte, deporte y educación con accesibilidad. Hay personas con y sin capacidades diferentes. Las actividades son gratis y se pueden acceder en las unidades de SESC en São Paulo y ciudades del interior.
Participen y conozcan la programación en www.sescsp.gov.br. La creación de material para personas sin discapacidad para que comprendan la importancia de un trabajo con necesidad que ello involucra. Creamos un material llamado Actitudes Accesibles que se basa en esa relación de entender que otras personas necesitan recursos y otras acciones. La mediación de los temas artísticos, y aquí tenemos un prólogo táctil, que es la oportunidad para que personas con y sin discapacidad puedan tocar una miniatura de un escenario, de un espectáculo al que ellas asistirán. También otra forma de prólogo táctil es haciendo una visita media hora antes al espacio del espectáculo para comprensión del espacio, principalmente para personas con discapacidad visual, con el apoyo de audiodescripción. Y aquí tuvimos el impacto, un aumento muy grande de personas con discapacidad visual debido a la existencia de recursos con regularidad. Eso es algo que fortalecemos en nuestra red. Otra dimensión, el protagonismo. Este es un escultor llamado Rogerio Raton. Es ciego. Trabaja con oficinas en el SESC, con talleres. Él en sociedad con otra artista. Por último, las tecnologías asistivas de asistencia, porque la acción humana llega a cierto punto, consideramos el sector educativo primordial, pero también tenemos que percibir qué herramientas podemos utilizar. Alrededor de 12 bibliotecas, tenemos bibliotecas en esos espacios, tenemos traductores de texto, impreso para línea braille y audio. Es posible acceder a cualquier tipo de contenido de manera gratuita. Y materiales táctiles de apoyo para la experiencia de contenidos y de las acciones del SESC. Estas son placas táctiles de fauna y flora de la Reserva Natural que estamos creando en el SESC. Menús en braille. Siempre es un proceso. Por último, hoy estamos terminando, después de 2 años, un proceso de trabajo de una política de accesibilidad, un grupo intersectorial con foco en trabajo sistémico y transversal, donde leemos las barreras de accesibilidad comunicacional, física, cultural, tecnológica, digital, con foco en todos los públicos. Porque una vez que nos enfocamos en las personas con discapacidad, podemos llegar a personas que están lejos de sus ejercicios de derechos culturales, como personas con analfabetismo, con dislexia, personas que por algún motivo no entran en un espacio cultural porque creen que no son para ellas. Gracias. Solo voy a leer una frase. Yo pensé varias veces en cómo empezar a hablar. Primero pidiéndoles disculpas por el presidente de Brasil, que hay una tragedia, estamos muy tristes. Pero a partir de trabajos como esos, hacemos la diferencia y creemos en los cambios a partir de ese valor. Y aquí leo una frase del pensador educador Paulo Freire, que es una referencia para nosotros. Si en realidad no estoy en el mundo para transformarlo, si no es posible cambiarlo sin algo de sueños o proyecto de mundo, debo usar toda oportunidad que esté a mi alcance para no solo hablar
de mi utopía, sino participar en prácticas con ella coherentes. Paulo Freire. Muchas gracias. Agradecemos a Ligia entonces. Me gustaría, noté algo también, ver que hay muchas mujeres presentes liderando estos proyectos, así que eso también me pone muy contenta. Bravo por eso también. Y a continuación en esta idea seguimos con Sonia, que trabaja en el Teatro Nacional de Argentino y es especialista en públicos y jóvenes para las artes escénicas. Ahí está. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí el GAM es un lugar muy querido, que tuve la oportunidad de venir en otras ocasiones, así que una alegría volver a estar acá. Lo que se está viendo en este momento es una imagen, una placa del Teatro Nacional Argentino, Teatro Cervantes, de la fachada, ¿no? Y esta fachada es algo muy importante porque recién el año pasado la pudimos comenzar a ver. Estuvo tapiada como 15 años y ahora con unos arreglos que se hicieron la pudimos comenzar a ver. A ver si pasa. Allá. Allá. Ahí está. Bueno, contarles que en realidad el proyecto de TNA Accesible, como le llamamos, forma parte de una misión que nos emprendimos en el 2017, que cuando ingresamos con el director Alejandro Tantanian, que era implementar la primera área de gestión de públicos, que acá ustedes ya pan comido en las áreas de audiencias, en los teatros, en todo el país, pero allá la verdad es la primera área que se conforma para pensar los públicos. Y en este sentido, el trabajo de accesibilidad es un trabajo más. Como trabajamos con todas las comunidades, con todas las poblaciones, el trabajo de la accesibilidad cultural estaba desde el principio como base, como de los cimientos de lo que queríamos incorporar. Es así que empezamos un trabajo colaborativo, que llevó su tiempo, gracias a los acuerdos, asociaciones con un montón de instituciones y principalmente con la Dirección de Innovación Cultural, que acá está Alejandrina de Lía, puede saludar, de la Dirección de Innovación, que con las personas de accesibilidad de su área, en un trabajo en conjunto dentro de la Secretaría de Cultura, pudimos comenzar a trabajar. ¿Por qué empezar a trabajar? Pues teníamos que hacer primero un sondeo, teníamos que empezar a pensar algo que hasta ahora no estaba pensado, y era cómo trabajar un plan integral, porque no queríamos que sea una moda que viene y se va, no queríamos que sea algo pasajero, sino que lo queríamos trabajar con todo el profesionalismo que requiere. Entonces nos tomamos todo el tiempo que necesitábamos para capacitar a nuestro personal muy de a poco, porque si no se afianzaba en los recursos humanos, principalmente del teatro, esto no iba a comenzar nunca. Así fue que se comenzó con un trabajo principalmente, acá está la placa, con un trabajo de mucha capacitación. Y ya este año se hizo un piloto, el año pasado, de una función con recursos accesibles, que ahora voy a comentar, y después ya el trabajo empezó a funcionar con todas las reposiciones de este año. En ese sentido, es importante saber que nuestro Teatro Cervantes es un teatro que va a cumplir 100 años, no es tan moderno como este. Así que el tema de la accesibilidad en todo lo que era infraestructura era algo a desarrollar. Algunos datos de contexto, me llamó recién la atención la placa de Brasil, que dijeron 23%, bueno, acá de Argentina es el 10%, este trabajo de estudios de públicos y de las personas con discapacidad que asisten al teatro lo comenzamos a hacer como parte del proyecto del TNA Accesible.
Ahí están las encuestas de funciones accesibles. Y ahora te voy a pedir, por favor, voy a pasar un video, que voy a tratar de hacer la audiodescripción. A continuación compartiremos un video con imágenes de personas con discapacidad visual, junto a sus perros guía. ¿Lo puedes parar un segundito? Ahí. Llegando al Teatro Cervantes, donde son recibidos por integrantes del equipo de gestión de públicos y de la Dirección Nacional de Innovación Cultural. Momentos de la visita táctil desde la exploración de la escenografía del espectáculo La Madre del Desierto, dirigida por Nacho Bartolone, y de la obra En lo alto para siempre, de Eugenia Pérez Tomás y Camila Fabri. También se mostrará el trabajo de las intérpretes en lengua de señas argentina en esas obras y en La vida extraordinaria, espectáculo de Mariano Tenconi Blanco. Compartiremos también imágenes de la acción de inicio de temporada de la Asamblea de las Mujeres, la mesa integrada por Diana Mafia, Mariana Carvajal y Rita Segato, y la conferencia de balance de gestión 2018 a cargo del director del Teatro Alejandro Tantanian con intérpretes de lengua de señas argentinas. Esta es la introducción, ahora sí. La cámara recorre la fachada del Teatro Nacional Argentino, Teatro Cervantes. Se brindaron capacitaciones para personal de sala, comunicación y contenido. 5 funciones accesibles de 3 obras de teatro para 479 espectadores. Muchos de ellos asistieron al teatro por primera vez. Yo soy Carlos García, soy integrante de la FAICA, que es la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes. Desde el teatro nos convocaron para colaborar y testear también este tipo de visitas. Y lo bueno es que no solamente estamos participando de la accesibilidad desde la consulta, sino también desde el aporte y la planificación. En general las personas ciegas prestaban muchísima atención a la voz, cómo se encarna la voz en escena. Lo bueno es que a partir de estas visitas táctiles tenemos algo más, que es poder acercarnos a la escenografía y eso bueno, nos permite tomar otra dimensión. Soy Mariano Tenconi Blanco, dramaturgo y director de La vida extraordinaria. Me genera mucho entusiasmo que el teatro sea accesible para toda la comunidad, entonces me parece buenísimo incorporar esta forma de las funciones accesibles. Cada uno lee teatro de su propia cosmovisión, entonces seguramente van a aportar nuevas miradas que van a ser enriquecedoras para nosotros como artistas respecto a lo que pasa con la obra. Pero yo espero que les guste, que se diviertan y que se conmuevan. Una mujer se comunica en lengua de señas Yo me llamo Raquel, argentina. vine a ver esta obra de teatro y es muy importante porque esta obra fue para todos. Había diferentes tipos de personas y disfrutamos mucho, todos en el mismo momento, todos en el mismo espacio. Yo siento que estoy incluida en estos espacios y la obra es muy, muy buena. Estoy muy emocionada. Se incorporaron recursos accesibles en diversas actividades del teatro. Audiodescripción introductoria. Visita táctil. Lengua de señas argentina en escena. Aro magnético. Código QR en programa de mano con y sin punteado en braille. Pictogramas en la web del teatro. Invitaciones, newsletter y redes sociales en formato accesible. TNA Accesible cuenta con el apoyo y la colaboración de la Editora Nacional Braille, Agencia Nacional de Discapacidad, Programa de Discapacidad de Filosofía y Letras de la UBA, Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos, FAICA, Señas en Acción y British Council Argentina. Bueno, no es fácil hacer la audiodescripción en vivo, pero bueno, es parte de lo que queremos mostrar. Son los procesos, ¿no? Que al fin de cuentas eso es lo que nos une y lo que nos permite ir mejorando. Y en este video se muestran todas las acciones y yo tratando de describirlo, que no soy audiodescriptora para nada, pero este intento muestra parte del proceso que tuvimos que hacer con todos los recursos humanos, con los actores de las obras, con el personal del teatro, cosa nada fácil, ¿no? Las funciones que se destacan acá y lo que siguió después, en realidad creció. Ahora son más espectadores, son más funciones y tuvimos la suerte de ir mejorando e incorporando más recursos.
Principalmente las funciones que se trabajaron tenía que ver con una visita táctil anterior a la función, 1 hora antes, donde se recorre la escenografía. En este sentido, las funciones siempre son integradas, son funciones, no son funciones cerradas o para exclusivamente para ese público con algún tipo de discapacidad, que sí son siempre funciones integradas, con intérpretes en lengua de señas, con los programas de mano con punteado en relieve, con su código QR. Y ahí voy a pasar las placas, para no olvidarme. Y como se destaca en el video, una de las cuestiones que más salió a relucir es, además del tipo de discapacidad, la visual y la auditiva o baja visión, que son las que más trabajamos. Perdón. Lo que más se destacó es que estas personas venían por primera vez a un teatro, no al Teatro Cervantes, sino que por primera vez en su vida accedían al teatro. Eso es muy importante porque tiene que ver con el trabajo con nuevos públicos que estamos tratando de hacer, ¿no? Con estas poblaciones que por primera vez pueden acceder. Y en ese sentido, cuando se incorporó el trabajo con el espectáculo El hombre que perdió su sombra, un infantil maravilloso que tenemos la suerte de tener, también lo que dieron las encuestas es que ese público de niños videntes, con madres no videntes o padres no videntes, o niños no videntes con madres o padres videntes, era la primera vez que podían compartir en familia un espectáculo. Y este es un dato muy, muy contundente, y con la comunidad sorda igual. La primera vez que pudieron encontrarse, como lo explica acá en el video, la primera vez que pudieron, una persona de 40 años pudo ir por primera vez al teatro y tener un espectáculo con lengua de señas en vivo. Estos son los ejes que estamos abordando: comunicación y contenidos, recursos y contenidos accesibles y recursos humanos. Acá se puede ver en esta placa una intérprete de SEA, Lenguas en Acción. En la sala Orestes Caviglia, nosotros tenemos 3 salas. Esta sala es una sala semicircular para 120 personas. Después tenemos la sala María Guerrero para 800 personas, es la sala grande. Y la sala Luisa Beil para 50 espectadores. Esto lo destaco porque es muy interesante los procesos en relación a las obras que hay que hacer para pensar un intérprete en lengua de señas, por ejemplo, en un espectáculo para 50 espectadores, con la poca distancia que hay, por ejemplo. O cómo incorporarla en una función como esta, donde tenés una escenografía en altura que te permite o no te permite tener un eje, una perspectiva de visualización, ¿no? Entonces todo eso también se va trabajando y se va pensando. Cuando uno inicia un proyecto de accesibilidad, también empiezan a saltar algunos desafíos hermosos de cuestiones que no están todavía en la formación de las artes escénicas en Buenos Aires. Por ejemplo, el trabajo con los escenógrafos en relación a, cuando haces una visita táctil, poner a trabajar escenografías transitables, o sea, escenografías accesibles. Entonces, esos son desafíos que vienen con el trabajo de la accesibilidad. Si no, no hubieran aparecido, jamás. ¿Cómo puede transitar una persona? ¿Cómo puede transitar un perro guía? ¿Cómo puede transitar una persona en silla de ruedas? Y meterse en una escenografía. Y por otro lado, lo que quería destacar en este trabajo de integración que estamos haciendo, tiene que ver con una calidad y un trabajo que en realidad nos engrandece a todos, más allá del tipo de discapacidad. ¿Quién nunca, o sea, cualquier espectador siempre ha querido tocar la escenografía de una obra? Entonces ahora se nos anotan no solo las personas ciegas, que tenemos un cupo limitado, sino personas o alumnos o estudiantes que quieren tocar las escenografías.
¿no? Pues lo más lindo que le pasa a un espectador, poder acercarse y tocar esas escenografías. Lo mismo sucede cuando empiezan, voy a pasar algunos materiales, cuando empieza uno a abordar materiales accesibles, cuadernos pedagógicos accesibles, esto lo voy a hacer circular, empieza a aparecer un espacio de creatividad hermoso. Esto es una especie de audiolibro, le llamo. Tenés las siluetas de los personajes del infantil y al final un código QR donde cada actor, cada personaje describe, dice, hola, yo soy Fanny, estoy vestida de tal forma y se describe. Y esto se lleva y se entrega a las escuelas. Esto es un espacio de creatividad enorme. Entonces, lo que quería enfatizar, pueden compartir, es cuando uno piensa en accesibilidad cultural, se abre un espacio de creación, además de un espacio de inclusión. Un espacio de creación muy importante para todos los artistas, para todos los hacedores de un teatro, y la experiencia así se enriquece. Esta placa lo que muestra son por este espacio de creatividad que estoy contando, nosotros quisimos que no sea una locutora la que grabe los programas accesibles. Todos los programas de toda la programación del Teatro Cervantes están grabados por actores. Ahí lo tenés, a Diego Capusotto, no sé si lo conocen, a Cristina Vanegas, Alejandra Flechner. Son todos actores o directores que graban estos programas. Entonces, ¿quién no quiere escuchar a Capusotto leyéndote el programa de mano? ¿No? Entonces, desde ese lado es donde nos paramos para pensar la accesibilidad cultural, como un espacio de enriquecimiento para todos. Bueno, y para ir cerrando, pueden probar si funcionan los códigos QR. Después voy a pedir que los devuelvan, porque son como incunables para nosotras. Los programas de mano se los pueden quedar si quieren, pero el cuadernillo pedagógico y este es un incunable verdadero. Este material lo queremos mucho, como estaba hablando de procesos de crecimiento. Este fue el primer programa accesible que tuvimos, del piloto del año pasado. No teníamos el código QR acá, entonces se implementó con otra página de otra manera, con un código QR adentro. En ese proceso, finalmente, llegamos a esto, ¿no? Al código QR ya implementado y a las grabaciones de los actores, ¿no? Entonces, pensar la accesibilidad cultural tiene que ver también con pensar procesos de enriquecimiento, que hay que dar tiempo a las instituciones, acá el GAM también lo debe saber, para ir mejorando la calidad de nuestras producciones, en definitiva, y el contacto con el público. Y lo otro que quería destacar, fundamentalmente, es que nosotras hacemos mucho, digo nosotras porque somos un equipo grande, principalmente de mujeres, hacemos mucho hincapié en el trabajo de mediación. Acá algo se ha retomado, pero tanto la capacitación del personal técnico y del personal de recursos humanos tiene que ver con trabajar la mediación. Porque si vos podés tener la mejor tecnología de audiodescriptores, intérpretes en lengua de señas también, las mejores tecnologías y grabaciones, pero si no tenés una persona acompañando y recibiendo y yendo a buscar o llevando cuando termina tarde un espectáculo, acompañando al colectivo y acompañando todo ese proceso, como vieron bien en las visitas, en la visita táctil, ahí está. En la visita táctil se pudo ver, bueno, me pudieron ver a mí también, un montón de personas que están aprendiendo a cómo acompañar de la mejor manera a estas personas. Y el equipo también se empezó a formar también en lengua de señas argentina. Y para cerrar, lo lindo de esta experiencia, que fue la primera como plan integral, ¿no?
hecha en el país, es que rápidamente los otros teatros de la ciudad de Buenos Aires empezaron a replicarla y empezaron a aparecer proyectos de teatros accesibles en otros espacios culturales de la ciudad. Entonces, en ese sentido, cuando uno genera o impulsa, también rápidamente se empieza a incorporar en otras instituciones. Y bueno, y el último desafío, que acá también en el GAM lo empezaron a implementar, tiene que ver con cómo llegar al resto del país, porque como es una institución nacional, estamos empezando a hacer algunas acciones en otros espacios culturales del país, donde el Teatro Cervantes realiza producciones, se llama Produce, el programa. Así que bueno, hasta ahí llegué, no sé si me pasé. Está súper, Sonia, muy bien de tiempo. Bueno, y quería terminar con esta imagen donde se puede ver a una persona la describo, agarrando su programa de mano, ya sabiéndolo usar, ya sabiendo moverse en la sala, ya repitiendo la experiencia. Una de las cosas que no comenté es que para nosotros es muy importante la repetición de la experiencia. Cuando se repite la experiencia, como cualquier espectador, acá lo saben bien, ya se sienten parte del proyecto, ya el espacio les resulta conocido. Entonces es muy importante hacer un trabajo de generación de hábitos y de continuidad de estas comunidades, porque cuanto más repitamos la experiencia, más también se van a animar a salir a otros espacios culturales. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sonia. Quería destacar a propósito de lo que nos contaba Sonia, la mediación como algo fundamental al momento de generar audiencias, experiencias táctiles, visitas guiadas, material accesible generalmente. La mediación es entregar experiencia a los públicos finalmente. Y ahora a continuación, Alejandra Chepaniak, ¿está bien tu apellido, Alejandra? Sí. Ella nos acompaña desde British Council y trabaja sobre todo en la política de equidad, diversidad e inclusión como programa de desarrollo de audiencias. Adelante, Alejandra. Muchas gracias. Me describo. Soy de descendencia polaca, pero de mamá chilena. Por ende, el apellido tortuoso. Soy rubia, mido 1,60 m, soy un poco rellenita. Tengo ojos azules, pelo rubio, todo natural. Y tengo ojos grandes, que a menudo se describen como piolín. Voy a empezar con una cantidad de cifras, porque me gustan las cifras. Pero para poner un poco de contexto de las realidades que no son tan distantes entre un país y otro. Más de 11 millones de personas viven con una discapacidad en el Reino Unido. Más de 60% de las personas dicen evitar una persona con discapacidad porque no saben cómo comportarse con y alrededor de ellos. Más de 50% piensa que una discapacidad es exclusivamente física. Casi 2 millones de británicos son ciegos o casi ciegos. Esta cifra se espera se duplicará para el 2050. Se estima que hay 9 millones de personas con dificultades auditivas o sordas. La mitad de estos son personas activas en el campo laboral. Aproximadamente 2 millones de personas en el Reino Unido usan auriculares especiales. 1,2 millones de británicos usan silla de ruedas para movilizarse. La mayoría tiene más de 60 años. Se estima que 1 millón de personas en Inglaterra tienen dificultades de aprendizaje. 10% de los niños menores de 15 años tienen algún tipo de desorden mental. 6%, o sea, 750.000 de los niños en el Reino Unido tienen alguna discapacidad. La mayoría de ellos son de familias de escasos recursos. Casi 1.800 bebés nacen con parálisis cerebral cada año. Todas estas cifras significan que en el Reino Unido han tenido que desarrollar legislación que sea sensible,
clara y precisa para lidiar con estas minorías no tan menores. El Disability Discrimination Act de 1995 es un decreto de ley que fue reemplazado por el Equality Act del 2010, excepto en Irlanda del Norte. En resumen, este decreto dice que es ilegal discriminar a las personas debido a su discapacidad en cualquier ámbito, especialmente en relación a su trabajo, entrega de bienes y servicios, incluyendo información y comunicaciones, educación y transporte. Esto ha significado un cambio radical e innovador en cómo se diseñan las ciudades, cómo se comunican las noticias y la información a la ciudadanía, cómo se rediseñan las políticas públicas en todo ámbito y cómo se financian todas estas iniciativas desde el día 1. Significa que hemos tenido que repensar, rearticular y rediseñar cómo nos movemos, cómo nos comunicamos y cómo nos desarrollamos juntos como sociedad integral. Las artes juegan un rol crucial en cómo educamos y civilizamos a nuestras sociedades y comunidades. El mero hecho de tener legislación no significa nada si las instituciones y las personas no se hacen cargo de los cambios y los articulan para el beneficio de la ciudadanía. Es por eso que la programación de funciones distendidas por parte de organizaciones como GAM son tan importantes. No solo dan acceso a experiencias a grupos marginados, sino que abren nuestras mentes a entender el mundo desde otro lugar, completa y absolutamente distinto al propio. La siguiente. Vamos a ver si me resulta. Sí. La igualdad, la diversidad y la inclusión es parte de nuestro trabajo como British Council y se basa en construir relaciones significativas, duraderas y respetuosas entre culturas distintas. No podemos hacer esto sin un fuerte compromiso con la igualdad, la diversidad y la inclusión. No voy a leer lo mismo que dice ahí porque lo pueden leer ustedes, pero para beneficio de las señas sí lo voy a leer. Estos principios son parte de nuestro trabajo en todo el mundo, ya sean las artes, la educación inclusiva o la enseñanza del inglés. Nuestro objetivo es desarrollar programas y proyectos inclusivos que reúnan a personas con diferentes experiencias y habilidades, así enriqueciendo las experiencias de todos y eventualmente conduciéndonos a una sociedad más inclusiva. El 2002, las políticas de inclusión, igualdad y diversidad pasaron a ser pilares integrales para el British Council como institución global. EDI, en su sigla en inglés, que es Equality, Diversity and Inclusion, son el núcleo de nuestras relaciones culturales. Representan la confianza, el respeto mutuo y la empatía necesaria para poder hacer nuestro trabajo. Son parte integral de nuestra marca, nuestra reputación, éxito, sostenibilidad e impacto en las relaciones culturales. Nuestra meta es tener una cultura organizacional inclusiva, justa, que se base en nuestras habilidades para trabajar en diferentes culturas y países y podamos identificar y aprovechar las fortalezas y resolver tensiones y conflictos. Queremos que todos los que entren en contacto con nosotros se sientan valorados y respetados y que nuestros programas, servicios y formas de trabajar demuestren nuestro compromiso integrando EDI en nuestro comportamiento y en todo lo que hacemos. Y es en ese marco que nos sumamos el 2013 a un programa que se llama Unlimited. Unlimited es un programa dedicado a apoyar y comisionar proyectos y obras de artistas con discapacidades en todo el Reino Unido. El British Council colabora con este proyecto para apoyar y encargar proyectos de artistas, líderes y emergentes con discapacidades y buscar oportunidades para ampliar y amplificar nuevas audiencias a nivel internacional. El 2014 se presentó nuestra primera comisión en Unlimited en el Festival de Edimburgo. Y ahora necesito que pongan el video. Antes de que empiece a tocar el video, les aviso, llevo aproximadamente 4 semanas buscando uno que esté subtitulado y no lo encontré. Así que mis disculpas.
Imagine a world in which inequality is transformed into equality, exclusion into inclusion, Un planeta 50-50. and uniformity into diversity. Imagine a world in which every person can live decently, regardless of age, race, different bodies, different shapes, different ideas. beliefs, This diversity is amazing. gender identity, or sensory, Right to space, right to exist. physical, mental, or psychological condition. Disability, race, class, gender, sexuality. It's impossible to separate any of these identities from each other. Imagine a world free of labels, where rejection, discrimination, and marginalization are replaced by acceptance, empathy, and inclusion. To achieve the world we want, it is not enough to imagine it. We need to act. With the help of thousands of people and in partnership with more than 170 organizations, year after year, we transform the lives of millions of people in the Americas who participate in projects and activities that contribute to the joint creation of a world without limitations. Limits are the limits we put upon ourselves. We convene meetings to share experiences. Wow, women of the world. This is an exciting event with 4,000 women. Language for Resilience is about helping people to keep what they haven't left behind. No se puede hacer nada. Necesitamos las lenguas para comunicarnos, para construir sentidos. We convene workshops that strengthen initiatives and develop innovative projects. Backstage to the Future is a technical training program looking at sound, lighting and stage management. The best result is when you see that transference happen. Todo lo adquirido en este proceso ha cambiado mi vida, tanto profesional como la personal. We co-create experiences that allow people to see, feel, and understand the world from new perspectives. Aplexia Natura es un recorrido que se le planteó a las personas videntes donde le restringíamos el sentido de la visión. Mindfield is not only a theatre play, but it's a social project that brings together Argentine and British veterans from the Malvinas Falklands War. We co-create projects free of preconceptions and stereotypes. Me imagino en el futuro una chica que quiere ayudar a los demás. A mí me ha impresionado mucho el entusiasmo, la creatividad de las niñas, aplicando las ideas científicas a su mundo real. La música es algo que nos toca a todos, puede conectar comunidades y también puede dar a las personas una voz. We are inviting you to continue creating an equal, diverse, and inclusive world with us. Let's do it together. Learn more about our programs and initiatives at EDI, Equality, Diversity, and Inclusion, at americas.britishcouncil.org/EDI. Hashtag We Are Diverse. El famoso gato, ¿qué haríamos sin el gato? La razón por la cual nos metimos con Unlimited, que les voy a mostrar un video en un ratito más, es porque necesitábamos poner en acción una política institucional que llevaba muchos años construyéndose, pero que eran principalmente bonitas palabras y bonitos gestos y bonitas ideas, pero que no se estaban llevando a cabo de una forma tangible y plasmable y por sobre todo que fuera duradera en el tiempo. Es por eso que dentro del marco del festival del Fringe de Edimburgo, que es el OFF del festival más grande de las artes escénicas del mundo, se participó como British Council en comisionar una serie de obras creadas por artistas con algún tipo de discapacidad. Y es en ese marco que les quiero mostrar el siguiente video, que es el que está en... que te lo pasé a ti. Ya, perfecto.
Eso. La programación de Unlimited es básicamente es un proyecto que facilita la comisión y la creación de obras específicamente hechas por artistas con algún tipo de discapacidad, y las áreas en las que se fomentan estas obras son niños y familias, danza, artes vivas, música y teatro musical, obras al aire libre, proyectos participativos, tecnología, teatro, artes visuales e instalaciones. Todos estos proyectos están creados, el llamado es para que todos estos proyectos lleguen en una convocatoria abierta, que sean creados por artistas con algún tipo de discapacidad o que formen parte del equipo creador, y que de alguna manera desde el principio o de la incepción de la idea de la creación de la obra esté plasmada la necesidad de aquellos grupos con discapacidad. Y por lo mismo ha sido el ángulo que le he querido dar a la discusión de hoy, porque lo que se ha hablado hoy tiene que ver principalmente con audiencia, cómo estamos ampliando la audiencia, cómo se lo facilitamos a la audiencia. Y una de las áreas que hemos tratado de fomentar desde el British Council es la creación para esa audiencia, la creación desde la discapacidad para una audiencia amplia, sofisticada, con obra sumamente original, sumamente consciente de sus limitaciones, pero también sumamente dispuesta a explorar su potencial. Son obras comisionadas que llevan 48 obras en los últimos 4 años, que han hecho giras alrededor del mundo, y una de ellas de hecho estuvo acá, se llama Dancer, que es de una compañía escocesa, y lo que potencia es básicamente el concepto o la idea de que la creatividad está en todos lados y hay que buscar el lenguaje, el idioma o el formato en el cual expresarla. Y el British Council, dentro de el trabajo que hace con las artes escénicas y en las artes escénicas, ha querido fomentar esto. Se está llevando a cabo el programa de Unlimited en términos de programación en México, Canadá y Brasil. Y próximamente vamos a tener más obras de este tipo en Chile y en Argentina. Así que eso, quería mostrarles un lado que no habíamos abordado tanto en términos de lo que es la creatividad desde la discapacidad, y que es algo que realmente toma mucha relevancia cuando tenemos a alguien como Jess en el país. El trabajo que significa para ella venir para acá con su equipo, pero también lo importante que es ver y presenciar estas experiencias de forma personal, de forma activa y por sobre todo de forma abierta. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. And yes, again with you. Ok, de nuevo va a estar Jess con nosotros. No podíamos desaprovechar el momento que nos acompaña. Para quienes no estuvieron en la mañana, ella hizo una presentación fabulosa con su proyecto y alter ego Tourette's Hero. Y de nuevo acá la vamos a tener. Y después de que termine Jess, vamos a abrir para algunas preguntas en unos 10 minutos. Así que Jess... The floor is yours.
Cuando pienso en todo esto, quiero compartir algunas cosas con ustedes. Y hay tres esquemas o iniciativas que creo que podrían generar una diferencia para los artistas con disabilidad en el Reino Unido. Y creo que hay tres ideas también que han tenido un gran impacto respecto de cómo yo pienso en la discapacidad. Así que los voy a dejar con esos tres elementos. En lo que respecta a los esquemas, todas son ideas y esquemas, iniciativas, proyectos que han tenido un gran impacto. Creo que cuando recién conocí a Pamela, estaba en un simposio de Unlimited en Londres y yo estaba compartiendo una sesión con artistas de todo el mundo y ellos lideraban la conversación y yo era una facilitadora. El punto, lo que se habló ahí en este simposio y en este grupo, fue un esquema que tenemos en el Reino Unido que se llama acceso al trabajo. Esto es algo que yo he visto replicado en algunos otros países. No lo he visto en ningún otro país, pero es algo que muchos de los artistas a nivel internacional con discapacidad envidian. El acceso al trabajo es la razón de por qué yo puedo estar acá, es la razón de por qué puedo trabajar como artista, es la razón de por qué puedo tener un financiamiento y ser independiente. Por lo tanto, access to work, acceso al trabajo, entrega el apoyo práctico para las personas que trabajan y que tienen algún tipo de discapacidad. Y si tienen un trabajo, pueden postular a estos fondos, puede cubrir también, puede apoyar a los trabajadores, puede cubrir movilización y equipamiento también. Eso es un esquema en donde se obtiene igualdad. No es caridad, es un apoyo. Se cumplen los requisitos para así generar una contribución. Entonces, de esa forma, con este tipo de esquemas, se obtienen los recursos para empoderar a las personas con algún tipo de discapacidad. Y eso genera una creatividad flexible. Y eso ha cambiado mi vida y ha hecho la diferencia entre no poder trabajar y poder hacerlo. Lo otro que me emociona mucho en el Reino Unido es ver esta idea de acceso incluido, incrustado, que no es algo que se agrega al final del proyecto, sino que más bien cuando algo se crea, desde el comienzo se incluye esta accesibilidad. Hay una gran cantidad de empresas maravillosas que están haciendo trabajo en esta área. Por lo tanto, existe la empresa Paraíso, que ha hecho una gran cantidad de shows, presentaciones, en donde utilizan descripción, lenguaje de señas, que son elementos esenciales en lo que respecta a la constitución misma de todo lo que se muestra. Y esto ni siquiera se puede describir, de hecho. Por lo tanto, hay una gran cantidad de artistas excepcionales que están presentando, empresas jóvenes, que están experimentando con canciones, descripciones en audio. Existen también una gran cantidad de empresas que están trabajando con los artistas que están aprendiendo Heart and Soul y tienen en este caso un espacio en estos teatros y piensen cómo pueden apoyar a las personas con algún tipo de discapacidad, a los artistas también. Los artistas están haciendo un trabajo y ellos por supuesto quieren hacer un trabajo que sea divertido, correctamente político y que cubra una gran cantidad de aspectos que son importantes para ellos. Por lo tanto, este ingreso incluido es importante. Hemos escuchado también de Unlimited. Hay algunos programas en el Reino Unido que han generado una diferencia. El primero es Changemakers, quienes generan cambio, que también es una iniciativa en Inglaterra para apoyar a los artistas no representados, personas creativas que son líderes y que de esa forma transformamos a personas y grupos no representados y los convertimos en líderes, así toman un papel de liderazgo. Esto no solamente implica que son audiencia o que son quienes confeccionan algo, sino que también trabajan de forma directa y son curadores. Y también revisan todo esto. Y por lo tanto hay un proyecto que se llama Rampas a la Luna. Rampas a la Luna es interesante porque fue una colaboración entre una gran cantidad de teatros que invirtieron en un trabajo inclusivo, integrador, para generar una gran cantidad de espectáculos
que hacen gira en muchos teatros. Es interesante tener estas iniciativas respecto a cómo los teatros pueden trabajar de forma conjunta para crear un trabajo de arte en donde todo esto sea representativo del acceso de las personas con discapacidad. Las ideas con las que los quiero dejar son establecer la discapacidad y los derechos de la discapacidad, de que no hay nada que nos detenga. Creo que es esencial entonces que las personas con discapacidad tengan este tipo de conversación respecto de la inclusividad. Hay un concepto de un académico estadounidense, Kumi Amingus, respecto de la fuerza de la intimidad. Y yo creo que eso es importante, sobre todo si usted es un lugar en donde la intimidad es la idea que está invitando a las personas a compartir información personal respecto de ellos mismos, para esa forma tener acceso a servicios básicos. No debiéramos simplemente decir, díganos si tiene algún requerimiento de accesibilidad. Tenemos que darle información respecto de qué acceso les estamos brindando. Por lo tanto, tenemos que hacer el mayor trabajo posible para de esa forma incluir a las personas con discapacidad, para que nos den el mínimo de información personal, para que de esa forma obtengan un acceso igualitario. El último punto relevante a este panel es la idea de la política de los lugares. Al viajar por el mundo, he podido presenciar en vivo que las personas y las expectativas de las personas con discapacidad respecto de sus vidas, sus expectativas se ven impactadas por las políticas del lugar donde viven. Es muy importante entonces conversar respecto de la discapacidad y el acceso en todos los países, porque como comunidad de personas con discapacidad, entonces vamos a poder generar una política que genere algo inimaginable en un mundo en donde nosotros podamos darle forma al mundo para ser parte de este mundo y que no existan barreras. Muchas gracias. Okay. A continuación, si alguien quiere preguntar algo, abrimos el panel. Por allá, acá, no sé si necesitas micrófono. Uno, dos, sí. Olá, boa noite. A minha questão vai para a senhora da SESC, é isso? SESC. Realmente eu estou muito lisonjeado, não é, pela apresentação que a senhora fez, sabendo que esta instituição já está há 70 anos, tem levado um trabalho grandioso, no que nós acabamos de ver aí. Pronto, a minha questão é o seguinte. Eu gostaria de saber, desde dos 70 anos que a instituição tem, se tem uma parceria, ou seja, se tem um projeto, não é, com os países de língua portuguesa, nesse caso, como o Brasil, sendo um país que fala português, e nós sabemos que dentre os países que falam português, há alguns que têm muitas dificuldades, sabendo que aí a nossa instituição tem muitas condições para tal. Gostaria de saber se, na verdade, tem um projeto, já tiveram um projeto para isso. E outra questão, além da inclusão no concernente ao entretenimento, será que esses indivíduos são auxiliados nos casos de, por exemplo, acesso ao emprego? Sim, essa é a questão. E também queria, ou seja, quero falar com a senhorita de Argentina. Sim. Eu he visto aí muchas cosas, pero lo que quiero saber es que ustedes tienen acercamiento con otros países, de preferencia o especial con algunos países de África,
esa es una pregunta. La otra es que nosotros sabemos que ustedes están haciendo un trabajo muy grande con las personas para ser incluidas en vuestros países, pero lo que quiero saber es fuera de los países que ustedes se encuentran, cómo esas personas o sea, cómo es que esas personas se logran a convivir, o sea, aí, por aí. Graças. Vou começar então a... Qual é o seu nome? Samuel. Como compatriota de língua, nós sabemos o Portugal tem trazido experiências muito interessantes em relação ao acesso voltado à mediação em museus. O SESC tem parcerias, como somos uma instituição que é nacional, nós temos um trabalho muito intenso dentro do país, tanto é que a política de acessibilidade no SESC São Paulo é a primeira do país e que deve servir como referência para outros estados, no sentido de ter um protocolo de trabalho de pontos, pensando em acessibilidade sistêmica, o que não podemos deixar de prever, de planejar. De qualquer maneira, os países de língua portuguesa, que sabemos é que tem ainda ações muito pontuais. De fato, nós não temos... E aí depende muito, a meu ver, né, como pesquisadora dessa área, da qualidade dos instrumentos jurídicos legais de cada país. Porque muitos, embora nós trabalhemos no sentido educativo, então, né, precisamos ter acessibilidade porque temos pessoas com deficiência e elas precisam ter sua cidadania cultural atendida, muitas vezes os instrumentos legais eles fortalecem e empoderam as instituições no sentido de ofertar essas possibilidades. O que eu percebo é que a situação do Brasil, na questão dos direitos das pessoas com deficiência, ela tem uma construção histórica que favorece a criação desse tipo de trabalho. Portugal tem outra estrutura em que, por exemplo, a questão da deficiência intelectual ainda está sendo colocada lá. Então, nós temos diferentes níveis de desenvolvimento. E, de fato, eu não conheço como são as questões em Angola, em outros países de língua portuguesa, mas é algo a se construir. Eu penso que são ações que podem ser pautadas e podem inspirar cenários desde os dos mais amplos, como o que eu mostrei aqui, como os mais pontuais. Então, acho que é algo para a gente conversar. E você comentou sobre a questão de emprego. O Brasil ele tem uma lei de cotas, então, uma lei voltada... toda empresa com mais de 100 funcionários deve ter pelo menos 5% de pessoas com deficiência trabalhando. E essa lei é de 1991, então, bastante antiga. O SESC já atingiu essa cota, mas a gente procura pensar que a cota é uma transição para um outro modelo, em que, em algum momento, isso não seja tão necessário. Então, penso que seja sempre assim, né? Nós temos uma política cultural apoiada em acessibilidade e a vida das pessoas requer políticas de emprego, de acesso a trabalho, de acesso à saúde, uma série de outros âmbitos que fazem parte da sua vida plena. Obrigada. Sí, coincido acá con lo que dice la compañera. Si bien no hay una acción puntual, es verdad que estas acciones terminan siendo modélicas, como recién dije, que rápidamente, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, se empezaron a implementar. Es algo que también recién está comenzando. Pero sí es verdad que a través de educación se integran a el trabajo con comunidades y por las poblaciones de inmigrantes que están llegando se las incluye, ¿no? Pero a través del canal de comunicación, de comunicación y de educación, en las acciones de educación se integran a estas comunidades.
igual es un teatro que sí, que está mirando al mundo y el mundo mira no solo al Teatro Cervantes, sino al Teatro de Buenos Aires. Así que en ese sentido, sí, es algo a seguir desarrollando, a seguir trabajando. Una pregunta acá. Es la última pregunta porque tenemos que ir cerrando ya. Ay, Mauricio, estamos con el tiempo. No, un comentario. Jess, estuve el año pasado en Unlimit y tuve la oportunidad de verte y de escucharte y me impresionó. Tenemos muchos prejuicios acerca de lo que es la calidad de la producción de las personas con discapacidad y la calidad del festival es increíble realmente. Entonces, además de ver la política que tiene el Reino Unido en todo lo que es el financiamiento y la calidad de producción, cuando volví a Buenos Aires empecé a averiguar si había algún mapeo acerca de los artistas que tenían algún tipo de discapacidad en la Argentina y no existía. Entonces, ¿cómo definir política pública cuando no tenemos mapeados quiénes son los artistas que tienen algún tipo de discapacidad? Entonces empezamos a hacer un mapeo a nivel país y empezamos a ver que, por ejemplo, una de las áreas que más representatividad tenía eran las artes escénicas, ¿sí? Pero fue muy movilizador el festival porque la realidad es que hay mucho por hacer, pero tenemos muy poca información, por lo menos en la Argentina, acerca de cómo se compone el campo de los artistas con algún tipo de discapacidad. Eso es un tema y una reflexión a la hora de pensar políticas. Y me parece que es fundamental cuando hablas del proceso de creación, que es lo que nosotros llamamos diseño universal, que es pensar el diseño inclusivo desde el inicio y no al final del proceso como un aditamento, como algo adicional. Pero también tiene que ver con un tema de capacitación, de formación, de cómo nos educamos, de cómo estudiamos en la universidad, de cómo diseñamos proyectos. Entonces hay como un cambio de paradigma que hay que poner en marcha para pensar bajo un nuevo modelo a la hora de diseñar y pensar proyectos y hacer política pública también. Si no tenemos datos no podemos planificar. Entonces hay que trabajar primero en los datos. Ok, Mauricio, tú que... Yes? Would you like to say something more, something else, okay? In terms of data, yeah, Biscuit. I think it's really important to build evidence to understand who's missing. De saber quién falta. Por lo tanto, es importante porque, bueno, muchas veces las personas quieren hacer las cosas bien desde el comienzo, ¿verdad? Entonces esperan y tratan de aprender mucho y luego tratan de hacerlo perfecto. Yo los alentaría a que lo hagan de forma más práctica e inmediata, con más urgencia. Porque las personas con discapacidad están siendo excluidas ahora y estamos perdiendo mucho talento. Así que yo diría, hay resultados que son impredecibles, que deben comenzar. Hay que reunir los datos, pero también hay que comenzar a intentar y experimentar cosas, porque eso también es una forma de construir evidencia y encontrar soluciones que a lo mejor no habrían surgido. Hacerlo mal es parte del proceso de aprendizaje y yo creo que si las personas con discapacidad son parte de este proceso y pueden comunicar lo que está bien y lo que está mal, entonces así es como vamos a aprender y vamos a fortalecernos de forma conjunta. Esperamos que esto siga en incremento. Devuelvan por favor todos sus audífonos, el material a Sonia que lo pidió por ahí. Y muchas gracias. Mañana les recuerdo la película de Yes. Tendremos también un taller en la tarde sobre funciones distendidas con el detalle paso a paso. Gracias a todos, que tengan una linda tarde. Gracias por estar con nosotros.